Hace 6 años hubo una conferencia en Brasilia donde se invitó a 14 de los mejores municipios de Brasil a presentar sus experiencias de prevención. Al final de la presentación, el subsecretario de Justicia, que encargaba la prevención a nivel gubernamental, dijo: oye, yo quiero poner orden aquí en su experiencia. Respuesta a los 14 grandes municipios: señor, no necesitamos que usted ponga en orden, nosotros sabemos qué hacer. Lula entendió la lección. Y hace 1 año y medio, 2 años, empezó todo un proceso de descentralización de la construcción de la seguridad que desembocó en una fantástica catarsis en Brasilia con 3.000 representantes, 4 días de trabajo, taller, etc. Absolutamente brillante, donde cada ciudad presenta sus modelos y va desarrollando en forma responsable su modelo. La forma de organización, por ejemplo, de la lucha contra la violencia intrafamiliar puede ser distinta aquí en esta ciudad de Ciudad de México, puede ser distinta en función de los barrios. Eso es muy importante darse cuenta que la participación ciudadana, que es esencial, va a determinar prácticas que son diversas. Otra de las consecuencias del aumento del crimen es la mayor complejidad del abordaje. Es mucho más difícil hoy abordar el crimen, la prevención y la coerción que antes. Un ejemplo que todos hemos conocido: Madoff. Ustedes conocen a Bernardo Madoff, el número 1 de los ladrones internacionales, y tuvo la inteligencia de robar a los más ricos durante 25 años, sin sanción. Nadie se dio cuenta, aparentemente. Y un día todos lo condenan: Madoff, grande criminal, etcétera, etcétera. Llegó, dicho de paso, como triunfador en la cárcel donde está. Pero detrás de Madoff hay 25 a 30 bancos, y no de los chicos del mundo. Porque Madoff no trabajó solo, trabajó con bancos que hoy día van pagando discretamente lo mejor cliente, van reembolsando. Madoff, chivo expiatorio, lo merece, pero detrás de eso todo un sistema financiero que ha generado la última crisis que hemos conocido todos, están detrás de este fenómeno. Y es muy difícil hoy día a la justicia analizar el delito de cuello blanco, sobre todo cuando constatamos que hoy, como lo muestran muchos estudios, el delito de cuello blanco tiende a fusionar progresivamente con el crimen organizado. Un excelente estudio del puerto de Rotterdam, hecho por un buen criminólogo, mostró que Rotterdam, donde la policía es eficaz, el sistema de aduana es eficaz, es el lugar de entrada principal de la droga que proviene en particular de América Latina. Y no eligen crimen organizado los puertos más permeables del sur de Italia o de España o de Grecia. No, van a Rotterdam, el más eficaz, el más grande de Europa. ¿Por qué? Porque es eficaz y porque es imposible controlar todos los containers y porque la policía se demora 1 año y medio para ver la cadena de entrada de la droga. Los riesgos son muy pocos por los que financian eso desde no sé qué país del mundo, nunca se lo pillan, nunca se lo descubren. Los intermediarios de vez en cuando arrestan 1 o 2, y lo que pagan son los pequeños que están en Rotterdam arreglando la entrega rápida de la droga. Y si todo va bien, le dan buenos abogados, se quedan en la cárcel 2 o 3 años con una pequeña indemnidad. Si hablan, mala suerte para ellos. Eso es lo que pasa hoy. Y como dice un autor del crimen organizado, no es necesario corromper gente. Todo el sistema está legalizado. Dicho de otra manera, todo el sistema tiende a pasar de la corrupción a la legalización. Es decir, entre la droga que parte de un puerto X de América Latina y que llega a Rotterdam, hay distintos pasajes que hacen que el container llegue vendiendo plátano de no sé dónde, bien escondido, legalizado, todo perfecto, de manera que pase así, impune, en Rotterdam. Sí, esta fusión es peligrosa porque significa que hay una captura progresiva del Estado o de parte del Estado, hay una legitimación del crimen a nivel estatal, a nivel del corazón del Estado, que puede finalmente corromper todo. Y eso es altamente difícil de combatir. Cibercrimen, no, la policía no puede resolver el cibercrimen. Si lo propio autor de Internet y compañía no se autorregulen. Es exactamente como los médicos se autorregulen. No es un policía que va a decir: usted anestesista se equivocó. No, es el cuerpo médico que dice: usted se equivocó. La policía después arresta al autor y los tribunales juzgan.
pero los autores de Internet y compañía no tienen ninguna regulación en este momento. La prevención de la violencia intrafamiliar. Estamos iniciando los procesos hacia eso, con leyes que han cambiado, felizmente, con acción policial que han cambiado, pero sabemos que hay límite. La violencia intrafamiliar requiere el apoyo a nivel de barrio, de ciudad, de la comunidad misma. Como decía una ciudadana de Veracruz que dirige un barrio popular allá, muy bien organizado, fantástico. Yo le pregunté un día, ¿y cómo arreglas tú el problema de la violencia intrafamiliar aquí? Es muy simple. Cada marido que pega a su mujer, las mujeres le pegan a él. No es tan así, pero quiere decir lo siguiente, que cada mujer en el barrio son dos ojos que vigilan el barrio. Y ningún hombre se atreve a ejercer la violencia, porque hay un control allá. ¿Cómo arreglas tú el problema de la influencia del crimen organizado que viene a cooptar a los jóvenes? Muy simple, yo estudio cómo actúa el crimen organizado. Me dice, organizan fiesta a las 3 de la mañana. Yo organizo mi fiesta, mi carnaval a las 3 de la mañana en la tradición de Veracruz. Y cuando llegan estos tipos, a patada en el trasero se van, porque la comunidad lo echa. Es decir, la fuerza de la comunidad puede ser, en lo mejor caso, pero son 20 años de trabajo, puede ser la mejor respuesta. La prevención juvenil. ¿Qué es la prevención juvenil? Es muy difícil de hacer la prevención juvenil por un motivo simple. No es un problema de técnica, de psicología, de cosas. Es un problema de visión. Cómo nosotros miramos a los jóvenes. Lo miramos básicamente como un grupo social, un segmento social que nos asusta. Cuando un joven en la esquina se está drogando, cuando un joven empieza a robar, cuando un joven expresa la violencia escolar, ¿cómo lo miramos? Como un peligro para nosotros. Y nos olvidamos que la mirada correcta es ver en las conductas de riesgo de los jóvenes un riesgo para su desarrollo psicosocial. Si no cambiamos el switch y empezamos a mirar a los jóvenes de una manera más positiva, entender el lenguaje de Dios, entender su capacidad de autonomía, su voluntad de autonomía, estamos perdidos. Si continuamos a hacer leyes que disminuyen siempre la edad de la responsabilidad juvenil, sin darle el derecho a participar en algo, en la decisión fundamental que lo concierne, vamos a tener catástrofe. No lo digo yo, léense el informe del Banco Mundial, léense el informe de la CEPAL sobre la juventud iberoamericana del año 2009. La invisibilidad de los jóvenes hoy día en la participación política es culpa nuestra. 23% de los jóvenes en la región ni trabajan ni estudian. Hay unos cuantos que están en el crimen organizado, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Un quinto. 22% de las jóvenes de menos de 17 años son víctimas de violación, de abuso sexual en su familia o el entorno de su familia. 22%, una de 15, de cada 5. Y 15% de los niños. Bueno, que no vengamos a decir que no tenemos responsabilidad. Y es serio. ¿Sí? La prevención juvenil implica que miremos nuestra responsabilidad, miremos con otros ojos a la juventud y busquemos junto con ellos formas de trabajar. Y dicho de paso, si usted trabaja con la juventud, si no trabaja con jóvenes, 50% de la probabilidad de su acción preventiva va al fracaso. Eso significa que hay que preparar los policías, los agentes sociales, los servicios sociales a trabajar en eso. Ni hablar del crimen organizado, usted sabe más que yo en esta materia, la cárcel también, y el temor. El temor es un fenómeno generalizado hoy día. Y atención, el temor no está ligado a la victimización. Yo puedo tener, como en Chile, 15% de victimización y 60% de la población que tiene temor. Si la política dirigida a disminuir el temor y la política dirigida a disminuir la victimización son diferentes. Son dos lógicas paralelas pero diferentes. Por lo tanto, hay que aprender a saber manejar los temores, a identificar el tipo de temor que son distintos según los segmentos sociales, la ciudad, etc. Y a trabajarlo con los medios de comunicación, con determinado tipo de política que es distinto de las que se dirigen a disminuir la victimización. La respuesta más común que encontramos a nivel mundial: reforma policial, reforma judicial. Surgimiento espectacular, y eso va para el director de trabajo, por ejemplo, lo decíamos ayer en la cena, del sistema privado de seguridad, que es 3, 4, 5, 6 veces más numeroso
que el número de agentes policiales. Son sectores que no son evaluados casi nunca, que pagan los peores salarios y que tienen una rotación permanente de gente. Y nadie evalúa eso, nadie analiza eso. Y yo quisiera, doy el caso de Chile, donde yo vivo. 25% del sistema privado de seguridad es informal, es decir, ilegal. ¿Cómo es eso que la gente se preocupa por la seguridad y viven en la ilegalidad? Y eso pasa en muchos países del mundo. El primer país que empezó a legalizar, a crear leyes sobre el tema fue Alemania, 10 años después que existiera el sistema mismo. Y hoy día todos están de acuerdo que todos los países del mundo las leyes son obsoletas en esta materia y nadie controla. Ojalá la Inspección del Trabajo controle eso, porque realmente es un problema. Y muéstrenme una evaluación del sistema privado de seguridad. Hay 100 evaluaciones sobre la policía, pero hay muy pocas sobre el sistema privado de seguridad. Entonces, estamos repitiendo la experiencia que se dio al inicio de la policía, cuando la policía era bastante poco educada, poco preparada, donde un intendente francés decía, hablando de la policía, yo lo quiero fuerte, alto e imbécil. Así, tal cual. Entonces, yo me pregunto si no estamos haciendo en este momento lo mismo con el sistema privado de seguridad, donde se trata de tener un individuo que aparentemente da miedo, poco eficaz, y que sobre todo un gran negocio. Detrás de esto, detrás de la cámara, detrás de todos los gadgets que existen, hay un negocio fabuloso. Entonces hay que analizar si eso construye seguridad o si simplemente un vasto negocio que da la ilusión a la gente que más pago, más seguro soy. No es cierto, vale más. Pero, en fin, hay ahí un problema serio. Lo que sí aparece, que el más importante elemento que nos muestra la comunidad internacional, es que hay la participación de nuevos actores. La comunidad, las autoridades locales, la ciudad son fundamentales en esta materia. Y es fundamental que participen, y la participación en materia de seguridad significa la responsabilización. No es simplemente consultar la asamblea, es simplemente que la asamblea que participa, los actores principales, los actores más vivos de una comunidad, se responsabilicen. Los empresarios, las iglesias, que a menudo la católica, por ejemplo, ha abandonado los barrios populares, está catequizando a sus fieles, pero se olvida su rol fundamental de presencia en los barrios. Y los curas o las monjas que eran pioneras o pioneros en los barrios, hoy día hay muy pocos. Esta generación se está muriendo lentamente. Se ha eliminado la comunidad de base, fantástico, porque eran portadores de la teología de la liberación, fantástico. Pero se ha olvidado que eso eran portadores de un cierto orden y de una cierta norma informal al interior de los barrios. Y hoy día yo constato, por ejemplo, en Chile, es muy raro ver una presencia positiva de la iglesia en ese sentido. Y la iglesia pierde prestigio. Además, si se suma eso el problema de la homosexualidad, etc., el desprestigio es enorme.